Buenos días. Estamos con Linda Scott, la autora del libro La economía doble X, un libro que demuestra que la teoría y la práctica no son siempre exactamente lo mismo, sobre todo cuando se trata de la teoría económica, un libro lleno de datos, pero sobre todo lleno de experiencias en el terreno, algunas honestamente duras y que retratan el mundo de hoy de una manera que a veces desconocemos cuando hablamos de discriminación en Occidente. Linda Scott nos habla de un concepto que llama la economía doble X. Y lo primero que le quería preguntar es por esta economía doble X. ¿Qué es? Y sobre todo, ¿por qué está en la sombra? Yeah, so to define the double X economy, we Para need to look definir at la what's economía happening de doble globally right X, now in terms of the podríamos ver lo que impact of está the ocurriendo pandemic on women. actualmente en el mundo What we are entero y el seeing impacto que la is pandemia tiene a en las much mujeres. bigger Estamos impact on viendo que women tiene un and on impacto men, mucho mayor and that's entre largely mujeres que because entre women hombres, en everywhere gran are clustered parte in the same porque en todos los industries. They países tend las to work in mujeres the same suelen industries trabajar all en over los the mismos world, and sectores those industries y were the estos ones that were sectores hit han sido first, los in primeros en part verse because they tend afectados, en to parte involve porque face-to-face implican interaction, which made a interacciones problem for cara a cara contagion. y eso It also means obviamente there'll be the es lo jobs que that lleva a will más come contagio back up y last. son, por tanto, los And trabajos que the very fact that acabarán, you have this que se phenomenon where they're all reincorporarán clustered más in the tarde. Y same el hecho de que estén industries trabajando en los tells mismos you the double sectores X dice economy. que One of its una de las features is that características de women la are economía clustered in doble the same X es industries. precisamente esa. Las In mujeres addition, trabajan what en we're los seeing mismos is oficios, en los that mismos women are sectores. being Además, penalized las mujeres in resultan various ways penalizadas de because muchas maneras they are distintas perceived to have porque greater se responsibility in the percibe que home tienen than más men. responsabilidades en el And hogar que los this hombres y also is eso a es phenomenon of the también double X otro economy all over the world. fenómeno común a la economía doble X We en el see mundo also entero. part-time También workers are being hit hemos more visto cómo la heavily pandemia ha afectado más around the a world, los and women trabajadores a are tiempo by parcial far en the el mundo biggest entero part-time workers in y the hay muchas world. más mujeres que So hombres what we see trabajando here a tiempo then parcial right en now todos in the los países. pandemic Así is a que en collective la effect pandemia of what I estamos call the viendo un double X efecto colectivo de economy, lo que which can denominamos be la economía de summarized doble as an X, que economy es of una economía women de mujeres, podríamos that denominarla is así, uniformly around the que world constrained uniformemente by the en same todo el mundo se mechanisms and ve therefore forzada por shows the los same mismos pattern of mecanismos y muestra inequality. los mismos patrones de desigualdad. What is? ¿Qué es y qué ha sido la economía XY, la economía patriarcal? ¿En qué ha fallado? ¿Por qué no funciona? Yeah, so you asked me a minute ago Hace un about momento me why preguntabas por qué the double X economy la is economía doble invisible, X es and it is invisible. primarily Bueno, because pues women have been básicamente porque economically a las mujeres excluded se las ha by men excluido for thousands of económicamente. years. So, in Los other words, hombres las han men did excluido not allow económicamente women. durante Men muchísimos drafted años. laws and Los customs that hombres did not allow women to redactaron own leyes land, y costumbres que and no that permitían que la ultimately mujer fuera excluded propietaria women de from tierras owning and y eso controlling les capital. impidió eh, Men controlar required el women to capital. stay in the También home, los hombres which exigían que now las I mujeres think se we quedaban can en say casa pretty y hoy podemos decir de una authoritatively manera that bastante women didn't autoritaria work que in the las home mujeres because of no children. They trabajaban en worked in the el home because hogar they were por not sus allowed to hijos, leave sino que home. trabajaban en el hogar porque no se les And over permitía salir time, there were even del as hogar. late as Y 1960, incluso en los años 1970s, in European 1960, and North America countries, 1970, there would be en Estados Unidos bans or y bars en legally Europa against había marrying women muchas first. prohibiciones So legales que we see impedían on que the las one mujeres hand casadas why the trabajaran. Así women were que left out, but vemos que a las also we mujeres se see les that ha the men were excluido y que responsible for los hombres enacting fueron los and responsables de enforcing restrictions redactar on women's economic participation. y implantar estas This restricciones a has la to do participación then económica de la with the mujer. Y XY eso tiene que economy, ver as con esa economía she de la called it, XY being a que very decías, male porque competitive es una economy. economía It muy is masculina has y always been in many competitiva ways y en dominant. general tiene que It ver con la has been in the masculinidad en last muchos couple of sentidos. En thousand los years últimos very much 2000 based años on conflict, ha sido and una particularly economía que se conflict basaba among sobre todo states en el getting conflicto wealth by entre conquest, for hombres example. y en los conflictos entre And it has países been que se traducían a en theory of conquistas. Ha economics habido toda una all of teoría that de time la that said economía a lo those largo with de might esos keep right, años that those who que already have en el power and fondo wealth are decía que la entitled to fuerza es have la que tiene power la and razón. wealth. Los que ya And tienen that's poder exclusively y justified by riqueza some son los notion que that tienen it's derecho al somehow poder y la a riqueza y a divine veces se plan, justifica a or través it's de un better plan for divino o everybody diciendo que es because the mejor para economy todos works porque así la magically economía funciona in the benefit of de the una manera wealthy and the mágica powerful. para It, beneficio de los that's poderosos y patriarchal de los ricos. economics Esa right es la there. economía patriarcal. Es así.
Usted traza en su libro una historia de la economía, de hecho, no solo habla del momento actual, habla de esa economía XY y de una manera muy dura. Habla, como decía hace un momento, que las mujeres no solo han estado discriminadas toda la historia, sino que han sido directamente posesiones, propiedades, esclavas y en el mejor de los casos casi desposeídas de sus derechos. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿dónde cree que estamos ahora? So it's really Es very muy unpleasant to desagradable look at the history of women in the estudiar la world historia de because, in la fact, I have a mujer en hard el time mundo entero. writing La verdad es que that me chapter costó because mucho it was very escribir esos unpleasant. capítulos But porque era muy overwhelming evidence deprimente, shows at this pero point that tenemos women ahora have been pruebas they've been traded enormes like que demuestran que slaves, las mujeres and han that sido has been true tratadas como since esclavas prehistorical times. desde la They prehistoria. have been Les fed daban de less, comer they have been menos, subject to eran violence. objeto de Their violencia, se whereabouts have been controlaba known. su paradero, They have not no been se les allowed to learn the permitía ways of aprender defending cómo themselves. defenderse, They have no not se been les allowed to learn permitía to read. aprender a escribir ni a And all of leer. those Y things todo together, esto if we see juntos, si them lo in the vemos en world el mundo today, actual, and they are además obligated también se to las serve obligaba the men that a are servir a los when you hombres a lo see largo de toda su vida. Así contracts que that si you can't uno get out viera a of if una you're not persona paid sujeta por un for, contrato del que if no you puede see salirse, someone held in place que by le obligaran a violence, estar en un someone who is lugar not allowed to be educated or to violentamente, no pudiera communicate better, comunicarse con otras people personas, una who are persona not que no allowed to tuviera los use to medios para defend themselves defenderse y in que the no pudiera current escapar de la state. situación In actual. world A ver, en la politics política today, we call mundial, this en las servitude condiciones mundiales, a conditions eso lo llamaríamos slavery. esclavitud. And Y there's no just hay no otra going manera de around that. llamarlo. Now, Esas son las people, I think, condiciones. find it A muchas hard personas les to resulta accept this difícil aceptar because eso in the porque en las developed naciones nations, you desarrolladas don't have este this tipo de kind of cosas thing no existe, happening no ocurre mostly en anymore. It's not general, no part of their forma parte de society nuestra vida life. cotidiana. Sin But in the embargo, rest of the en el world, it resto is del still mundo sigue true. siendo así. La Slavery is esclavitud es preserved mayor today hoy in the world que than it has nunca en ever la been in historia en el history, mundo and entero y el 71% of the 71% de victims las are víctimas female. de la esclavitud son mujeres. De hecho, en su recorrido por Ghana o Bangladesh muestra que aún sigue habiendo muchísimas adolescentes casadas a la fuerza, viudas violadas para quedarse con sus posesiones. Yo le quería preguntar cómo está el cambio allí, usted que lo conoce desde el terreno. Creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero es cierto que las cosas están cambiando y están cambiando por muchos medios diferentes. Uno de ellos y de los más importantes son los datos en los que se basa este libro. Estos datos ahora nos permiten saber que si continuamos con esta práctica de obligar a las niñas a casarse cuando son muy jóvenes, los resultados son tal, tal o cual. Y eso es muy costoso para los países, lastra el PIB de los países, provoca un aumento de la natalidad y eso es una fertilidad excesiva que no solo daña la economía, sino que también daña el medio ambiente. Eso provoca mayores conflictos y todos sabemos que eso es malo para todos y además que son muy onerosos los conflictos. Así que ahora lo que ocurre es que hay muchos que usan estas informaciones, estos datos para convencer a los políticos y a los funcionarios del mundo entero que toman decisiones económicas. Y creo que básicamente los que se ocupan de ello es que hay instituciones internacionales de todo tipo que están elaborando programas o programas divulgativos, informativos o bien intervenciones prácticas diseñados para cambiar todas estas cosas. Y, por ejemplo, en el caso del matrimonio infantil, se están haciendo muchas campañas informativas y también hay actividades para conseguir que las niñas sigan escolarizadas en vez de casarse tan jóvenes. Y la mayoría están teniendo efectos muy positivos. Usted afirma en su libro, de hecho, que toda esta violencia sexual es un desastre para la economía, como acaba de decir, y lo cifra en hasta un 5,5% del Producto Interior Bruto Mundial anual. ¿De qué manera provoca este desastre en la economía que creo recordar, según sus cifras, que es casi lo mismo que se destina a educación primaria en todo el mundo cada año?
Es una cifra enorme. Y esta cifra solo representa el coste de lo que denominamos la violencia doméstica, la violencia ejercida por la pareja. Luego vienen los costes que tienen que ver con la violencia de género fuera del hogar. Sobre esto todavía no tenemos unos cálculos precisos, no tenemos unos cálculos que sean de verdad ajustados, pero una cifra conservadora sería que hay un 2% más del PIB mundial que representaría esta violencia de género fuera del hogar. Y además no se puede cuantificar el sufrimiento humano ni la tragedia que deriva de la violencia de cualquier tipo. Lo que sí podríamos hacer es calcular qué tipo de costes se puede asignar a esto. Pues los costes policiales, de urgencias, visitas a urgencias médicas, los días que se pierden en el trabajo, las bajas, el impacto que tiene en los niños pequeños o en la productividad en las empresas. Y cuando se calcula todo eso y se suma, se consiguen estas cifras tan elevadísimas y nos damos cuenta de que si pudiéramos eliminar ese problema, tendríamos todos estos fondos que podríamos redirigir a cosas más productivas y por eso podríamos prometer a la sociedad entera, hombres y mujeres y desde luego a los niños, que si pudiéramos resolver este problema concreto, los beneficios para todos serían para todos. La violencia de género y la desigualdad de género en general, resolverlo sería beneficioso para todos. Así que esto es un documento un poco que intenta despertar la militancia, ¿no? Más que otra cosa. Hablábamos ahora mismo de países en desarrollo, de países que están intentando salir de la trampa de la pobreza, eh, pero de hecho en su libro muestra que en el mundo occidental se sigue limitando igualmente a la mujer. Y hay una frase que me parecía especialmente sonora. Dice que usted cree que sigue existiendo la convicción de que las mujeres merecen menos. Por ejemplo, el 65% del salario de los hombres. ¿Cuál es la barrera que falta por romper? ¿Qué nos sucede? Hay razones para estar preocupados en el mundo occidental. De hecho, esta mañana estaba revisando las estadísticas correspondientes a España respecto a la igualdad salarial. Bueno, pues resulta que lo que se paga habitualmente es inferior incluso a las medias mundiales, es un 50%, es decir, para trabajo similar o igual se paga el 50% a la mujer respecto a lo que se pagaría a un hombre. Estos son pues los hábitos generales, el pensar que las mujeres merecen menos y se les paga menos. Pero si vemos también las ganancias, las cifras, vemos que en ese caso el impacto en España también es significativamente inferior, pero esa distancia no es mayor que en el resto de Europa en las ganancias. Pero es un fenómeno igual. Las mujeres trabajan proporcionalmente demasiado a tiempo parcial y tienen un exceso de tareas domésticas, de cargas domésticas, y eso está correlacionado con menos progreso profesional y menos bienestar personal. Así que gran parte de todo esto son resultados de actitudes que se remontan casi a la antigüedad, como mínimo a principios del siglo XX. Esa idea de que las mujeres no valen nada y que no deberían estar ahí. No son miembros de la economía, las mujeres han estado excluidas de la economía y hay muchos que siguen pensando que deberían seguir al margen de la economía y en casa, quedarse en casa. Y hay otro fenómeno que nos limita a todas. Y es que sigue habiendo una minoría muy pequeña de hombres que se sienten muy amenazados por la igualdad de género en general o por la presencia de las mujeres en la economía. Y son personas que dan miedo y mucho y suelen tener influencia en lo que hacen hombres y mujeres para alcanzar la igualdad de género, sobre todo en los países occidentales, algo que en países occidentales esta igualdad de género es un valor muy generalizado. La gente en general piensa que debería existir la igualdad de género. Acaba de hablar de un grupo de hombres que se siente especialmente amenazado por la posibilidad de la igualdad y desafortunadamente diría que en su libro
ese grupo de hombres, entre otras áreas, se concentra en la economía, se concentra en las facultades de teoría económica, en los sectores financieros y de rebote, porque son ellos los que acaban siendo los responsables económicos en la dirección de la economía. Llega a decir que la concentración es incluso mayor que en sectores como la ingeniería. ¿Qué sucede en la economía? ¿Por qué esa misoginia? Que usted llega a utilizar el término misoginia. ¿Qué sucede? So, you're correct that Sí, there are concentrations of this kind of precisamente man, hay una and concentración all de of este them tipo de hombres en estos are also sectores y areas of the economy estas that son are male dominated áreas in de la terms of economía, son numbers, where ámbitos you en have que los more than hombres dominan. 75% of a given El organization is 70% de muchas male. de estas organizaciones You're going to have a están different dominadas por kind hombres y of an cuando eso organizational ocurre, la culture cultura or institutional organizativa, la culture, and cultura it's going to institucional be es a lot of distinta. bullying, a lot Habrá of mucha intimidación, aggression, a lot of agresión, competition of a negative sort. competencia It's not going to de be a good competencia place for people to negativa. work, No male or será un buen female. lugar para trabajar ni And para it hombres tends ni para to mujeres. grow Y up eso, the ladder at además, estas men who organizaciones are suelen particularly hacer ascender aggressive a or los who hombres que have sean this problem especialmente that we're agresivos talking y que about tienen with the ese problema que 25%, afecta al 20, 25, 25 bueno, to maybe entre el 5%. 25 y We el don't know cinco how por big ciento de los that hombres. No number is, but sabemos it's definitely a eh, minority. The problem is they cuál tend es el to porcentaje be exacto, pero son una minoría de overrepresented hombres, in pero por certain desgracia industries and están overly represented in sobrerepresentados leadership, largely sobrerepresentados en because we algunos sectores still y también conflate en el leadership with liderazgo, aggression. porque seguimos mezclando y And unfortunately, confundiendo it's el not the liderazgo con same la as agresión. leadership. Y agresión no es lo And I mismo que think we can liderazgo, y see that esto if lo you don't podemos mind my ver getting muy into claro. political, Espero que me Donald disculpen Trump por is a really good hacer una referencia example of the política. kind of Donald man Trump that I'm es un talking about ejemplo here who is paradigmático del not tipo positive de for overall persona que culture. no es Because he has this very positiva toxic para estos attitude of papeles, what makes a man a para man. estos roles. Tiene Okay, una and he's actitud not a muy leader. tóxica He's a respecto bully. a que es un hombre y además no es un Whereas if líder, you look sino at que es un abusón. Barack En Obama is cambio, a Barack leader. He's Obama es un inclusive. líder, He es works on inclusivo, busca consensus. el He consenso. takes a Es stand verdad, finally, él but he toma listens decisiones, pero first. antes ha He has a escuchado y vision of tiene una what makes visión system que work. a la que los demás That's quieren a leader. sumarse. Eso es un líder And y por desgracia, unfortunately, a gran lot of parte the de la economy economía está is dominada dominated on the por basis of this esa cultura self-perpetuating male culture autoperpetuante that fosters de los aggression hombres against different que organized. siguen en esa idea. De hecho, en algún momento del libro habla de cómo ese exceso de testosterona y de machos alfa en las riendas financieras de la economía acaba provocando la actual inestabilidad mundial. ¿Cree que realmente es uno de los problemas que nos están llevando a crisis sucesivas? Yes, I think we have. Sí, First of all, I should say yes. There's if you a ver, take si me explico. studies of Si men vemos who los have estudios high que se base han level hecho sobre testosterone, hombres which que is not tienen una necessarily the elevada normal thing, or they testosterona have basal, que no es lo normal what's called necesariamente, o que mas tengan, masculine gender role a ver, no sé cómo se dice characteristic exactamente, ¿no? hypersensitivity. Pero es una That's what it situación is. It's a psicológica en que psychological los condition hombres where men are tienen un extremely gran conflicto cautious respecto a about su their papel de gender rol y roles se sienten and very muy, threatened muy for amenazados their por la igualdad de equality. género. Sería If you personas kind que of están muy centradas aggregate all those en studies, what el you see is a rol clear del género division masculino. emerges Pues of a cuando vemos man todo esto, who is more estos likely son to be the hombres que es muy CEO, yes, but probable, also más more likely probable que to be a acaben vice siendo president. consejeros delegados He is more en las likely to be a empresas, pero judge. también es el He's more patrón de likely hombre que to puede ser abuse más bien substances. Right. delincuente This is o que pegue a su not a esposa o que terribly consuma de una positive. manera These men are abusiva violent sustancias offenders. adictivas. Son hombres de And that's tendencias one of the reasons violentas y why por all of eso us, the es good guys and the importante women, need que to tanto stand los up hombres for buenos como men las who make a mujeres nos mistake. plantemos y creo que eso I es lo think, que se va a tener que hacer, unfortunately, plantarse we're in a contra este mode tipo right now de where, personas, de yes, hombres. Es we have cierto, some parts of hay the algunos world where you lugares have that del kind mundo of donde man, estos like the hombres president han of ascendido Brazil, as mucho, well as por the president ejemplo, of the en United Brasil, donde States, el presidente who también, saw igual que el working presidente de against the los Estados Unidos, pandemic ha llegado hasta as arriba, somehow que han visto feminizing. la lucha And contra la that pandemia caused it como to algo muy be then femenino not y por attended tanto to. no le And han this is the prestado kind of atención place a la where it lucha gets contra la bad. pandemia y I think eso the es una other cosa muy problem negativa. that Y otra cosa I'm que me very preocupa concerned mucho, about y right esto now, sé and I que know this es is un part of problema en España, mainstream, but pero it's not no quite tanto big como as other podría llegar a places, ser, and that is otra cosa que the me preocupa right-wing, son very estos misogynist, movimientos right-wing políticos political movements.
de la ultraderecha misógina. Resultan muy peligrosos para todos y me preocupan en esta crisis actual porque me parece que no son solo peligrosos desde la perspectiva política, sino que además también han tenido un efecto negativo en la gestión de la pandemia y de la economía mundial. Volviendo al papel de la economía en nuestras vidas y a la historia, hasta ahora solo hemos tenido padres de la economía. Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y una lista infinita. ¿Vamos a tener por fin madres? Espero que sí. Obviamente es lo que estoy intentando hacer con este libro, en parte, o como mínimo quiero dejar oír una voz sobre el género en la economía. Ya hemos oído una voz sobre las clases en la economía y yo también quiero que se inicie esa conversación sobre el género. Hay economistas, mujeres y economistas feministas que analizan las diferencias entre hombres y mujeres e intentan teorizar sobre ellas. Suelen quedar excluidas de las facultades de economía y en general tampoco se las incluye en la definición de las políticas internacionales, precisamente por lo de antes, ¿no? Porque la economía está tan dominada por hombres. Y si hay una excesiva preponderancia de hombres en una organización o en una disciplina, y una parte de lo que apuntala su prestigio es el mantener alejadas a las mujeres, con lo cual se excluye a esas mujeres y el tema de la mujer también se excluye. Así que un gran asunto será simplemente poner sobre la mesa la economía de la mujer para que se pueda hablar tanto en las facultades de economía como en los gobiernos. ¿Por qué cree que eh, gente como Adam Smith, toda una larga lista en la que quizás solo aparecen economistas como Joan Robinson, no han visto una oportunidad en la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones a los mercados? ¿Qué cree que les ha hecho estar ciegos ante estos beneficios cuando estaban buscando beneficios en cualquier otro lugar? Yo creo que sí, esta es una excelente pregunta. Si nos remontamos a épocas anteriores, por ejemplo, post Adam Smith, pero antes de Milton Friedman, algunos economistas sí analizaban la cuestión de la mujer e intentaban asignar un valor a su trabajo en el hogar o en la agricultura y la ganadería. También ha habido análisis, por ejemplo, sobre la fertilidad y el crecimiento de la población y el impacto que tiene en la economía, pero nunca llegó a despegar del todo. Y en parte eso se debía a que las mujeres no participaron o no participaban en el mercado, en esta parte de la economía y estaban claramente excluidas de las finanzas. Así que, en el fondo, habían desaparecido de la vista. Y otro problema es que hasta los años 50 como mínimo solo se contaban las transacciones económicas realizadas en dinero. Se cuenta la economía como una función del flujo monetario. Así que si las mujeres en general han hecho trabajos no remunerados, entonces su contribución a la economía no se cuenta. Y como eh, contamos habitualmente las contribuciones a la economía familiar y la contamos por familia, no por persona, entonces la contribución de la mujer acaba atribuida al cabeza de familia, que es el hombre, y desaparece también en ese cómputo. Uno de los problemas es la masculinidad, es la manera de contar el dinero, la manera de medir. Y también ha habido una falta de datos a escala global sobre las condiciones de la mujer en el mundo entero y además tampoco se habían unificado los datos hasta hace muy poco y eso nos remite a la cuestión de que hasta ahora no habíamos tenido los datos de que disponemos actualmente y creo que sobre esto hemos hecho algún comentario, ¿no? Hemos llegado a un momento en que ya no tenemos que simplemente ver lo que dicen las perspectivas individuales ni las historias que cuenta cada uno, sino que ahora tenemos datos y muchos sobre el tema. Gran diferencia. Y ahora que disponemos de toda esta enorme cantidad de datos, ¿qué cambiaría económicamente en el mundo con una incorporación masiva e igual de las mujeres al mismo nivel que los hombres?
Yeah, if you brought Si, women up, for example, a just in the ver, paid labor por force, if you ejemplo, brought en them el up mundo to an equal salarial, level si with las men, mujeres cobraran lo mismo let's see, I que los believe hombres, it's creo que OECD, es la it, OCDE it la set or que estimates that calcula global que GDP el would increase PIB 10%. aumentaría un Okay, 10% you si would cobraran igual probably hombres y also see mujeres. some other También ramifications habría for otras things like health and ramificaciones education because y we're the way derivadas women en la participate in the salud, economy, the la way they make sanidad y la decisions, educación, por at cómo least at this point, is participan y somewhat cómo toman different las decisiones from las men. So mujeres, you would see que es some algo different distinto de cómo lo hacen los aspects hombres. Así que changing the veríamos algunos nature aspectos our que permitirían cambiar estimation la of the naturaleza de value of cosas. Por long-term ejemplo, investments, for las example, mujeres would ven probably las increase inversiones a if largo we had plazo de much una more manera distinta. Si participation. hubiera más It is participación femenina, important, though, to seguramente understand that aumentaría women's más la inversión a exclusion largo is plazo. not just in Pero la exclusión de la employment, mujer it's no also solamente in es access to en capital. For el example, empleo this has an remunerado, sino impact también on en the el number of acceso al businesses that capital. Y get eso brought tiene on. And this repercusiones en la also cantidad de is negocios que something pueden where if we had more crear las mujeres y equality, not mantener. only do Si it hubiera increase más GDP, igualdad, no solo but the aumentaría el PIB, workplace, the sino que quality, the los lugares de nature, the politics trabajo, of the la workplace would política, la change a lot. naturaleza del lugar de And the trabajo flows of cambiaría international mucho y trade también los would flujos del change a lot. comercio So those internacional are some of the cambiarían. things Son we could cosas que do. And podríamos hacer it's very y es important. They would all importantísimo porque benefit todo all eso communities. beneficiaría al conjunto de la humanidad y no And solo a we las know mujeres. this Y eso too from también the lo data. sabemos, nos lo dicen los datos. Acaba de hablar de las empresas, justamente de ese ámbito en el que más o menos todo el mundo se mueve. Habla de empresas donde todos los hombres tienen el poder, como lugares donde hay más acoso e incluso peor trato a los propios hombres. ¿Qué aportaría el liderazgo femenino? ¿Cree que hay una manera de liderar femenina muy diferente? Um, they do manage Sí, las differently. mujeres Women make gestionan de decisions otra manera, differently. toman las decisiones de otro What they modo do as compared to en men, they're comparación con more los hombres. consensus Las driven. mujeres But suelen the crear real más positive consenso, aspect pero effects, los and there efectos are más very positivos, y positive los effects hay on muchísimos decision-making, en la on toma de decisiones, en transparency, la on transparencia, quality, rendición de company cuentas, performance, en el rendimiento de la um, empresa, economic en la estabilidad stability. And económica. I think it comes Creo mostly que from a todo eso diversity creo effect que deriva when you de have la men and women, the diversidad. best Cuando outcomes, tenemos una all research combinación de shows the hombres y best mujeres, outcomes are las when you have investigaciones nos equal dicen numbers men que and women. los mejores resultados se And obtienen this cuando hay has to do igualdad with de having número different entre points hombres of y mujeres, y view, eso tiene make que ver con better que decisions. las diferencias en los But puntos de I vista don't think we really contribuyen a understand this tomar mejores completely, but decisiones. it No is acabamos true de that entenderlo once del you todo get bien, pero above parece ser a que cuando se supera el 30% women 30% de in a mujeres group, en un grupo, that is when you start to see entonces a friendlier se environment empieza for a ver everyone. un entorno más Male amable dominant para todos. Las organizations organizaciones are donde dominan really, los hombres they tend to be what they call greedy suelen ser lo que se institutions. They denominan want to own your instituciones life. They want you to avariciosas. care more about the Quieren ser company los than you dueños do de about your tu vida, kids. ¿no? Que te Okay. preocupes más de la And empresa that que de is a tus really propios bad hijos. Y eso es algo phenomenon. terrible. Leads, for example, to heart Y disease lleva in a men versus muchas women. enfermedades It's cardiovasculares entre los unpleasant, hombres. just Y además es unpleasant. que es Nobody wants to desagradable. work Nadie in an quiere environment like trabajar en un that, lugar right? así. ¿A qué So no? this is, yeah. So you Además get hay more más greediness intimidación, in those organizations no solo de as well mujeres, as sino men. también de hombres en este tipo de organizaciones. Le quería preguntar en este sentido si cree que en una economía con una incorporación total de las mujeres se podría pensar más a largo plazo, a diferencia del momento actual en el que parece que todo en nuestra economía siempre es a corto plazo. Yes, Sí, I think we could say that at least creo que in the podríamos near decir term, que that is what would como happen. mínimo al principio ocurriría eso. We Sabemos know that first of all their investment primero que la behaviors conducta already we know inversora are more long term. está más orientada a largo You know, I plazo. do a lot of field Me work refiero a las in most mujeres. Yo villages in trabajo developing mucho, countries, and you can hago mucho definitely see that trabajo when de women campo en have los países en money, desarrollo they y vemos spend que it cuando las differently, and they mujeres tienen spend it on dinero, things that are lo more gastan de otra long manera muy term distinta payouts. y lo gastan en And cosas que so tienen I una what rentabilidad más a it largo has to plazo. Y do creo with que eso tiene que ver the ways con they've been left out of the cómo han economy and quedado have excluidas formed de la their economía, porque ideas of eso what's valuable. ha So creado that if o ha you conformado las do ideas have que an tiene la equal mujer sobre employment, qué you es would at least in valioso. the short term Si hubiera have igualdad entre a hombres y change mujeres in en la economía, values. como mínimo You would habría un probably cambio de see things like valores a greater y se value on prestaría the environment quizás más in addition valor to longer o term más atención investments, at al least in the medio short run. ambiente.
y a la inversión a largo plazo. Pero todo esto no pasa por naturaleza. Es decir, no nacemos con estos valores, no tienen nada que ver con nuestros cromosomas, ni con los estrógenos, ni nada por el estilo. Si los dos sexos, hombres y mujeres, participaran en igualdad de condiciones, los valores de los hombres se les pegarían a las mujeres y al revés, los valores de las mujeres se pegarían más a los hombres. Así que no sabemos muy bien qué ocurriría a largo plazo, pero creemos que sí, que continuaría por ese fenómeno. Acabarían igualándose y acabaría todo siendo un lugar quizás más feliz que ahora. Usted acaba de hablar de cómo está trabajando, cómo está haciendo trabajo de campo en muchos países para cambiar las situaciones con programas que aparentemente antes hubieran parecido imposibles, incluso facilitando compresas desechables a adolescentes. ¿Qué podemos hacer hoy realmente para cambiar las cosas, para construir una igualdad real aquí y en los países que están económicamente mucho peor que nosotros? Yeah. Let me start with the fieldwork question. Empezaré What has been respondiendo a la discovered cuestión del by trabajo teams de like my own, but campo. also Lo que other estamos teams in other descubriendo, nuestros institutions, is that equipos there y are equipos de otras certain instituciones, es que very hay small algunos steps that we can pasos take that will have a pequeñitos big que impact, pueden like tener repercusiones providing enormes, sanitary como por towels ejemplo for el girls dar to help compresas them desechables a basically to las help them niñas, a keep las their chicas, puberty a secret básicamente a para bit que longer consigan so that mantener they en don't secreto get su married pubertad off or durante don't un get poquito raped más or de tiempo something like para that. que no las saquen de la escuela, I no las just finished casen, a no las study in violen. East Africa Acabo de where terminar un we estudio gave en el women África access to Oriental mobile en bank que les accounts so that daban they a could las open mujeres them up acceso on their a own without bancos, a anyone tener knowing una they cuenta happened. bancaria Now, móvil before the sin que nadie más prohibitions, los what the supiera, husbands would porque keep money antes, away ¿qué from them, pasaba? and then it Que would ellas be no podían spent tener una cuenta on bancaria, los hombres beer and things, pues I'm afraid. se llevaban el dinero And de las mujeres y so luego that ¿qué hacían? once the Se lo women gastaban had en this cervezas, ability, por they not only desgracia. might have En el momento en que las what they mujeres would then spend pudieron on the things tener we'd like cuenta for them to bancaria, spend on, like their no children's solo se education, gastaban el but they would dinero en lo also que be ellas able to set deseaban, como aside por money ejemplo for la their own educación protection. de I los call it hijos, sino que defensive además también savings. podían So guardar that in dinero case para something, an eh, emergency, but lo que yo particularly llamo a un poco marital una emergency inversión happened, that defensiva, they ¿no? Un ahorro had defensivo security para of protegerse, exclusive para que si tenían relationship. alguna emergencia But marital these are really very pudieran small protegerse, pudieran pues steps, tener but una they cierta have a big seguridad si las impact. abandonaban o si tenían que salir I corriendo de un think that matrimonio. Y eso you're ha tenido quite mucha right, repercusión though, that muy there are grande en la vida de needs todas estas in mujeres. the Es cierto, developed hay nations that cosas can que be se done, pueden and there are hacer a few en things las like, for example, naciones making ya more desarrolladas, capital por ejemplo, available, poner a disposición más being cantidades de more capital ah, vigilant a las mujeres, about the prestar supply, mayor atención that a la that igualdad would make a salarial. Yo creo que eso difference to the marcaría una economy diferencia en and la economía to y en the la quality of the society. calidad de la sociedad But I en think general, more than pero creo que anything, sobre I todo lo would que me like to gustaría see, ver, y and por this is eso part of why he I've read this escrito book, este is a libro call y to lo he action, convertido en una that especie de if the llamamiento a la acción, populations in es general, que if the si public la in general población general becomes fuera aware consciente and de todo advocates for esto y these pidiera changes, estos they cambios, can be made estos on a much cambios se bigger and podrían faster implantar más basis. We'll get deprisa, de una there manera sooner, más we'll be amplia, more efficient. llegaríamos antes y seríamos más And so I eficientes. think Así que cosas just little things pequeñas like como las redes social sociales, por media, ejemplo, tweeting out enviar a por story Twitter that una maybe you historia see que about the veas pandemic and what's happening. sobre This is el helpful. efecto que está It teniendo la gets pandemia en media las attention. mujeres. Todo esto Maybe sirve the economist y running the quizás se darán government will cuenta notice, right? algunos So hombres y there's algunos de something los for all que of rigen us. la economía también. Todos podemos hacer algo. Le quería preguntar para acabar por el futuro. Me preguntaba, en un mundo en el que aparentemente va a haber menos trabajo para todos, ¿qué puede suponer esto para la igualdad de la mujer? Well, that's a very Esa good es una question. excelente I pregunta. don't think we really No estoy completely know segura de yet que how sepamos that con job certeza situation is cómo going to evolucionará play out. la cuestión de los puestos de There's a trabajo. famous essay Hay un by John ensayo Maynard muy Keynes famoso de where he John predicts Maynard in Keynes que en 1935, I think it was, that it 1935, si appears no me that we're equivoco, about to get into a world where decía there's no jobs que for íbamos men and avanzando women hacia un mundo en que anymore, or ya no there habría won't be any puestos de more economic trabajo y life. la It gente o no has never tendría que happened. trabajar o no podría So trabajar, y eso es obvio que no ha sometimes ocurrido it's not de momento. sufficient Así to que a make veces it. las Actually, what it predicciones means is lo that que the significa es que economy hacen morphs que into a la different economía kind se of
se metamorfosee y se convierta en otro tipo de cosas. En el fondo, la economía, ¿qué es? Es una manera que tiene la sociedad de organizarse para poder ofrecer los medios materiales a los miembros que la componen y los medios que necesitamos para cultivar y reproducir la especie. Así que tendremos que pensar en algo, habrá que inventar algo, no sé qué será. En cuanto al impacto en la mujer, hay predicciones muy funestas, ¿no? Ahora que desaparecen tantos puestos de trabajo, se dice que afectarán más a las mujeres y con mucho mayor dramatismo que a los hombres. Y cuando analizo estos estudios, muchos de estos estudios que dicen estas cosas no están muy bien hechos y se hacen hipótesis o se toman como premisas cuestiones poco realistas sobre el empleo de la mujer. Un ejemplo. En general, estos informes los elaboran hombres y se transparentan los sesgos que tienen. Y dicen, por ejemplo, un trabajo de secretaria es un trabajo de bajo nivel. Lo único que hacen es hacer cafés y escribir a máquina. Y ahora ya tenemos máquinas que lo hacen. Bueno, pues no. No se dan cuenta de que en los últimos 15 años este tipo de trabajo ha cambiado tantísimo. Es un trabajo más bien de gestión y de gestión personal, ¿no? Para los ejecutivos y que es un trabajo que exige discreción, conocimiento, saber estar, saber hacer muchas cosas que las máquinas no podrán hacer. Lo mismo los trabajos en el mundo de la sanidad. Es verdad que habrá máquinas que harán un análisis de sangre, pero no habrá máquinas que puedan consolar a un niño enfermo o que hagan que una persona con demencia no se pierda. Así que realmente no sabemos cómo evolucionará y creo que una parte de lo que deberíamos hacer de cara al futuro es recordar que los seres humanos, da igual lo que digan los demás, a mí me parece que somos una especie súper especial y seguro que se nos ocurre algo. Tenemos mucho más que ofrecer que las máquinas y eso es la pura verdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer hablar sobre la economía doble X, un libro que realmente recomiendo porque teorías hay muchas, pero para ver la práctica y ver cómo encaja con la realidad es muy distinto. Muchísimas gracias y espero que podamos verla en Barcelona cuando acabe toda esta locura. Muchísimas gracias, me ha gustado mucho. Gracias.